Infórmate. Hoy vamos a hablar sobre la problemática de Hidroituango y quienes nos van a informar e instruir sobre eso son, como primera medida, John Montenegro, que es estudiante de Ingeniería Civil, y Angie Barreto, estudiante de Ingeniería Ambiental. Buenos días. Buenos días. Bueno, para la primera pregunta es, ¿cuál creen que fue el principal problema de Hidroituango? Pues el principal problema que nosotros consideramos que hay es la falta de ética profesional. Desde un principio no se tuvo idea de cómo se estaba haciendo el megaproyecto y los ingenieros ambientales que se supone están dentro del proyecto no tuvieron en cuenta ninguno de los estudios previos que se tenían que hacer. Que se supone, pues esos son los que van a ayudar al proyecto a no tener ningún impacto ambiental ni social, que pues ya se ha visto que todos los problemas que ha tenido, empezando por la falta del caudal ambiental y todos los problemas aguas abajo con las comunidades que se encontraron, además de pues, que se retiraron un montón de especies dentro del megaproyecto y eso no se tuvo en cuenta para hacer un paso adicional que se tiene que hacer. Para mí el mayor problema es, como todos los proyectos que se han venido presentando, ha sido pues la corrupción. Obviamente eso se ve por carencia ética, pero más que todo considero ese SBY es lo que tiene mal la mayoría de proyectos, que es en los momentos de las licitaciones devolver una parte. Eso considero que para nadie es un secreto que la mayoría de como actos corruptos están más ligados a la política. Como ingeniero civil digo, claro, tenemos parte de la culpa, porque sí, nosotros tenemos códigos de ética que supuestamente debemos aceptar y ejercer en nuestra profesión, pero la cuestión es que lo que parece es, cuando uno es profesional, comienza a untarse, quiera o no, muchas veces por proyectos como este, esos proyectos mucho dinero que está implicado, entonces para evitar cometer errores lo que hacen es hacer todo muy cerrado, o sea, como sin información, sin informar a la gente de lo que está pasando, por eso mucha gente se vio afectada aguas abajo, o sea, ellos quedaron como, o sea, ¿quién se imaginaba que el río Cauca se fuera a secar? O sea, se fuera a perder el caudal ecológico. Nadie, y lo que pasa es que como son proyectos encerrados, eso causa impacto cuando se destapa todo eso, es donde empieza uno a ver los problemas, y eso pues obviamente está afectando mucho a la comunidad de aguas abajo, y entonces pues les tocó cambiar como el estilo de vida, porque pues muchos vivían de la pesca y eso, entonces se ha afectado un problema pequeño, va creciendo a mayor por falta de esos estudios de los que hablaba Angie. Prosiguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué problemas creen ustedes que trae esta situación en el futuro? Pues principalmente hay que tener en cuenta qué va a pasar con las comunidades y con la gente que está pues, cerca al megaproyecto. Si el megaproyecto se cierra, finalmente ese es un embalse, contiene un montón de agua y se va a llevar a todas las comunidades aguas abajo. Eso es algo que no se tiene en cuenta. El proyecto se va a tener que quitar de a poco, si se llega a quitar, porque claro, aunque como lo decía John, hay mucha política metida ahí, hay mucho dinero que se está manejando dentro del proyecto y por tanto es algo que no se tiene pues en un futuro a quitarlo. No se está pensando en quitarlo, sino en seguir tratando de mejorar eso que ya se vio que se hizo mal. Ahí también tenemos que ver cómo van a hacer esos ingenieros y toda esa gente que está metida allí, si realmente ellos van a tener conciencia de lo que está pasando o se van a dejar llevar por todo el dinero que se está manejando ahí adentro. Si ellos realmente van a pensar en todas las problemáticas ecológicas y sociales, ambientales y también económicas que le están llevando al país, esas consecuencias también van a largo plazo. Entonces pensar si realmente ellos van a manejar una ética profesional adecuada para darse cuenta que el proyecto no va a funcionar, no está funcionando, algo está mal, y si realmente lo quieren arreglar o simplemente lo tienen ahí para seguir manejando toda esa plata. Sí, yo considero que la problemática pues a futuro como va a ser difícil como porque para los futuros ingenieros pues por la pérdida de credibilidad. Actualmente el país se está viendo implicado en la falla de muchos proyectos grandes. Ejemplo nomás fuera de Hidroituango, Chirajara, lo mismo que el superpuente y todo. Y una semana después tocó demoler. Entonces Hidroituango, un megaproyecto que iba a cubrir casi el 70% de un futuro de la demanda de energía
y ahora implicado en problemas. Entonces, si dices, si esos son los grandes proyectos que tenemos y están en manos de ingenieros civiles, ambientales, obviamente también ha implicado economistas, ese proyecto tiene de todas las profesiones, y si un proyecto tan grande de esos cae, quiere decir que algo está fallando en la formación educativa. La siguiente pregunta es, ¿qué circunstancias cree usted que impulsaron la falta de ética en los profesionales implicados? Pues yo siento que hay muchos factores, como lo hablábamos hace un tiempo, pues realmente no caer en la tentación del dinero que te ofrecen. Y en el caso de no caer en la tentación del dinero que te ofrecen es simplemente la amenaza de muerte. En este país todo se maneja así, si no es con plata es con amenazas. Entonces si no quieres aportar al proyecto y no quieres dar tu opinión y decir que efectivamente sí está funcionando, simplemente te amenazan con que van a matar a tu familia o te matan a ti. Es así como se maneja este país. Simplemente ha sido cosa tras cosa tras cosa, y dentro del proyecto hay muchas cosas ocultas, y ese es el verdadero, ese es el problema inicial. Todo lo que se le ha contado a la comunidad, a toda la gente porque todos estamos implicados en ese proyecto, todo el país, toda Colombia estamos ahí, porque inclusive es un proyecto que se ha visto internacionalmente, porque es uno de los proyectos más grandes de toda Latinoamérica también. El dinero, considero que el dinero es la fuente de todo, es como el problema más grande. Para un proyecto como esos, imagino que hay mucha gente implicada. Algunos quizás lo hacen de su manera profesional, pensando o comienzan a hacerlo, pensando en que están haciendo el bien, o sea, para el bien común de la sociedad. Pero a medida que el proyecto se va desarrollando, algo falla. Comienzan a ofrecer dinero, a amenazar, como bien lo decía Angie. Entonces es algo que uno dice, pues también piensa como en el bien personal, y dice, bueno, si me están ofreciendo una cantidad de dinero, pues lo considera, y eso lleva a que pues suceda lo que está pasando en este momento. Más que todo considero que es por el dinero y el poder. También se debilita esa conciencia del bien común, de si es para mí, cómo va a afectar a todos los demás. Nadie tuvo en cuenta todas esas comunidades que estaban aguas abajo, a nadie le importa, y a nadie le importó en su momento, y aún ellos peleando por todo eso, nadie les da la voz que deberían tener, porque ellos son los mayores afectados con este problema, pero nadie les da esa voz por el bien propio, dejando de lado completamente el bien común. Por otro lado, ¿qué acciones ustedes creen que pueden tomar para que se mejore el proyecto de Hidroituango? Pues hay muchas cosas a mejorar dentro del proyecto, pero inicialmente el gran problema que tenemos es el problema social. El problema de que las comunidades aguas abajo quieren cerrar el proyecto, que se cierre y que les devuelvan el río, porque la reducción del caudal es enorme y ha traído pues muchísimas consecuencias. Entonces el primer problema que hay que solucionar es cómo esas comunidades van a ser atendidas si se llega a cerrar el proyecto o si se mantiene todavía en funcionamiento, pero con esas comunidades hay que hacer algo también. El otro problema pues es el problema ambiental tan grande que hay, o sea, ellos no tuvieron en cuenta nada respecto a qué estaba pasando directamente con el río, y el problema no es solo el río, sino todo lo que pasa después del río. O sea, hay muchas más cosas después del río, hacia dónde llega, todo el caudal hacia dónde va, o sea, son muchas más cosas que ellos simplemente han hablado de lo que está pasando en la zona y no hablan de las consecuencias después de. Entonces, esa es otra cosa que se tiene que tener en cuenta. Lo del caudal del río no puede volver a pasar, o sea, ya pasó y ya tuvimos una sequía gigante en el río, y eso no puede volver a pasar. O sea, si van a mantener el proyecto, ellos tienen que tener en cuenta que hay muchas cosas que arreglar también desde la parte ambiental. Desde la parte civil considero pues que el proyecto quedó mal diseñado. Obviamente si cada rato se va a inundar el cuarto de máquinas y todo eso, pues el proyecto como tal está mal hecho desde el inicio, pero tampoco considero que sea para demoler o destruirlo. Pienso que se debe unir un grupo de ingenieros selectos, los mejores de este país, si es posible, y
tratar de darle una solución. Desde la ingeniería estoy seguro como ingeniero que se le puede dar una solución a ese problema sin necesidad de cerrar. Considero que el proyecto también debe continuar, porque es un proyecto que a futuro va a traer mucho beneficio, porque estamos hablando prácticamente del suministro de energía del país. Entonces no lo podemos cerrar y hacerlo en otro lugar, porque pues entonces el daño que causamos fue en vano. Entonces la idea para mí es tratar de, uno, garantizar, si se continúa, garantizar que no va a suceder lo que anteriormente mencionó mi compañero, que el caudal ecológico no se va a respetar, vamos a afectar las comunidades aguas abajo. No, se tiene que garantizar que las personas que viven abajo del proyecto se les garantice por lo menos una vida digna. Es cierto que ellos quieren cerrar el proyecto por miedo a lo que pueda pasar, pero considero que si hay una información, o sea, se informa lo que está pasando realmente, como está pasando, no simplemente lo que nos dan a nosotros por los medios de comunicación, sino que realmente dicen qué es lo que está pasando con el proyecto, se sanciona los que deben ser sancionados, se informan de manera efectiva y sincera lo que pasa. Yo creo que la comunidad obviamente podría estar de acuerdo con el proyecto, porque a futuro va a traer mucho beneficio. Entonces, más que todo, considero que deben informar qué es lo que está pasando realmente. Bueno, ya para finalizar, quería preguntarles qué soluciones ustedes darían para la problemática que se está presentando pues, en la ética profesional, en los diferentes pues, campos y más que todo pues, en el que estamos tratando. Pues es que mejorar la ética es bastante complicado. Vivimos en un país donde la ética profesional simplemente es un cambio de dinero y ya está. O sea, es muy difícil mejorar la ética profesional, y eso va en cada quien. O sea, cada persona sabe que aunque hay cosas que le traen bien a uno, hay que pensar en los demás. Y eso es algo que en el proyecto no se vio. Desde un principio no se vio, no se hizo bien las cosas desde un principio, no se mostraron al público cómo se estaban haciendo las cosas, porque pienso yo que siendo tantos ingenieros en este país, alguno pudo haberse dado cuenta de que estaban haciendo mal las cosas desde un principio. Somos muchos y pues por ahora yo soy estudiante, pero considero que si hay una cosa que está mal hecha y que va a afectar a tanta gente, por lo menos uno puede decir, oiga, pero ¿y entonces qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Esto puede mejorar, pudimos haberlo hecho así. No solo, como dice yo, no es solo decir, no, acabemos con esto, terminemos con esto, ya. No, también es dar ideas, soluciones. Pero eso es algo que nos concierne a todos y que cada uno tiene que interiorizar en sí mismo qué es lo que piensa que está bien, o sea, qué es lo que está bien hacer realmente. Mejorar la ética, no, pues mejorar la ética para mí sería, ¿qué? Reconstruir la sociedad prácticamente en la que estamos, porque el problema ético viene desde el inicio. O sea, yo considero que una persona es corrupta desde su nacimiento, o sea, todos somos corruptos. El problema es que hay gente que es demasiado obvia, o sea, demasiado avara. Eso es lo que considero que está mal, y para solucionar la ética, pues sí está muy complicado. ¿Por qué? De hecho, todas las profesiones tienen algo que son los códigos de ética. Por ejemplo, para nosotros nos rige la COPNIA, que es el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías, y tenemos códigos de ética donde nos comprometemos a que no vamos a dañar la sociedad, lo que hacemos es en pro del beneficio del bien común, y nos comprometemos a muchas cosas. Como profesionales lo hacemos, pero el hecho de llegar de lo que está escrito en un código de ética a ponerlo en práctica es muy complicado, porque ¿qué influye? Influyen en relaciones sociales, económicas, amenazas, como decía mi compañero. Entonces, que uno decir voy a ser ético es muy complicado. Yo creo que las personas las hacen las circunstancias. Yo considero, yo quiero ser el profesional más ético y ayudar a la gente, y es cierto, pero si de aquí en el futuro me veo amenazado o me veo con una oferta que posiblemente me va a cambiar la vida, para nadie es un secreto que uno lo consideraría. Entonces, como tal, mejorar la ética es algo, para mí, muy imposible. Tendríamos que cambiar la sociedad, o sea, comenzar desde el inicio, desde que estamos en la educación básica primaria hasta la formación superior, como que nos
inculquen que es más importante el bien común, o sea, el bien en general, que el bien propio. De esta manera considero que posiblemente haya una mejora en estas cuestiones, pero cuando se hablamos de ética es algo que todos sabemos que existe, pero no nos queremos meter con ella. Es que ni siquiera debería existir la idea de que a uno le paguen por hacer cosas que no están bien hechas, ni que lo amenacen, o sea, desde ahí debería empezar, desde que no haya la idea de que uno llegue a un trabajo y exista la posibilidad de que te pasen dinero, que te amenacen por tener que hacer algo así, o sea, desde el principio, desde las personas que pagan o que amenazan, porque pues sí, de uno depende si recibe el dinero o si se va del país porque lo amenazan, pero es que ni siquiera debería existir la idea de tener que pagarle a alguien para hacer algo que sabe que está mal. O sea, ni siquiera eso debería existir. Y la otra cuestión es, por ejemplo, los castigos. Estoy seguro que la mayoría de implicados que realmente estaban directamente en el problema salen ilesos de esto, o sea que mejor dicho no les va a tocar pagar nada. Y los que están más o menos en término medio, esos son los que van a pagar como este problema. Realmente los que deberían pagar no son los que pagan, porque pues esos son precisamente los del dinero. ¿Qué tanto es sacar unos millones y tener que sobornar al que sea con tal de salir bien librado de esto? ¿Que alguien paga esto? Claro, sí. Alguien tiene que pagar, porque tampoco van a dejar que todo quede a la deriva. No, alguien paga, pero no paga el que debe pagar. Bueno, primero agradecerles pues, a mis compañeros de ingeniería por compartirnos sus puntos de vista acerca pues, de la ética y de cómo ellos piensan pues, este proyecto alrededor de esta. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos próximamente. Bye.